Por fin, el episodio de hoy se titula ¿Por qué la política y la religión dividen a la gente? Por cierto, soy Irra, veréis que soy gallego, y deciros nada, que nos podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook y demás, con @encontrálogos, y nos podéis escuchar en gran parte de las plataformas, Spotify, Evox, Apple Podcasts, SoundCloud y demás. Y bueno, por supuesto nos podéis encontrar y ver en YouTube. Así que nada, por fin empezamos. Sí, por fin. Bienvenidos a Encontrálogos. Encontrálogos pretende ser un podcast en el que tendrán lugar, pues, diálogos, conversaciones, debates en torno a temas relevantes, temas existenciales, temas actuales también, confrontando, si hace falta, distintos puntos de vista, distintas cosmovisiones y siempre primando el respeto por las personas. Este proyecto pues nace un poco de la necesidad de encontrar estos espacios donde se pueda evitar los prejuicios, los fanatismos, los extremismos, y sí, centrarnos en las ideas, los argumentos y conocer un poco a las personas que hay detrás de ellos. Tendremos invitados prácticamente en todos los episodios y la idea es poder dialogar con esas personas acerca de sus puntos de vista en torno a un tema. Y sin más, quiero presentaros a los invitados de hoy. Hoy tendremos a Sergio, de Filosofía Política, estudiante de Ciencias Políticas, y a Lidia Martín, psicóloga clínica. Lidia Martín es psicóloga clínica, es cristiana, escribe habitualmente en Protestante Digital y la podéis encontrar en lidiamartin.com. Y Sergio Velasco es estudiante de Ciencias Políticas, coordinador de Students for Liberty en España, es ateo y liberal clásico. Y nada, por redes sociales lo podéis encontrar en Filosofía Política. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias por invitarme. Guay. Pues nada, si queréis decir algo y si no, empezamos con el podcast directamente. Me hace mucha ilusión porque sois los primeros invitados y es un proyecto de hace años, así que guay, está empezando. Vamos allá. ¿Qué cosas veis que tienen en común la política y la religión? No sé si quieres empezar tú, Sergio. Pues principalmente lo que sobre todo encuentro cuando estamos hablando tanto de religión como de política es que siempre se intenta, por algunos bandos, no digo siempre, en todos, como separar un poco y decir quién es el bueno, quién es el malo, cuáles son como las leyes fundamentales tanto en un lado como en el otro, quiénes son los dogmas, por ejemplo, en la religión, o cuáles son las directrices principales en la política, y eso es lo que básicamente es lo que encuentro yo que tiene más concordancia. No siempre en todas las religiones o en todo el espectro político se intenta dividir, pero sí que es una cosa fundamental que encuentro para llevártelos, por así decirlo, entre muchas comillas, a tu bando, ¿no? Para intentar convencerlo de que lo tuyo es mejor, lo suyo no es tanto por tal. Sí, no sé si Lidia quieres decir algo con respecto a... Sí, no, a ver, yo estoy muy de acuerdo con esto que dice Sergio de que no todos, pero sí que la política y la religión se han utilizado básicamente como espacios para el convencimiento, sobre todo en el caso de la política, para el proselitismo, quizá en el caso de lo religioso. Yo quizá, intentando coger un poco de perspectiva y casi sobreponiéndome a vista de pájaro sobre cualquier debate de política o religión, lo que son grupos, y son grupos numerosos de gente, con todo lo que eso implica desde el punto de vista psicológico. El simple hecho de formar parte de un grupo ya de por sí te coloca frente a enemigos, en el sentido de los del otro lado, los del otro bando, tristemente así es como muchas veces lo conceptualizamos. Sí. Y luego estoy el yo y el nosotros, que básicamente el nosotros es una extensión del yo. Y por eso ya entramos en esa dinámica también muchas veces de intentar alcanzar, intentar convencer, intentar atraer,
porque es una manera de reafirmarse, ¿no? Luego seguramente hablaremos de eso con más detalle. Pero todo lo que tiene que ver con la afiliación al grupo es como muy potente, ¿no? Despierta muchísimas pasiones en el ser humano, nos mueve de una manera tremenda, ¿no? Es un fuel brutal. Nada más hay que irse a una reunión de vecinos, por ejemplo, y te fijas en los que son de la escalera A y C y de los que son de la B y D, por ejemplo, que uno tiene una plaza de garaje distinta que la del otro, o que le da el sol y al otro no, o que este ha colocado un aire acondicionado y los del otro lado porque sí, yo no. Cosas de este estilo. Sí, sí. El fútbol, por ejemplo, que mueve pasiones también, ¿no? Cuántas y muchísimas de un tipo bastante dudoso, ¿no? Entonces, todo lo que son grupos, en general, tengo la sensación de que más que otra cosa, como son algo compartible y que además me permite desarrollarme no solamente en el nosotros, sino en el yo, pues se convierten en un arma, pues como lo que estamos viendo hoy, ¿no? Casi por cualquier parte, y nada más hay que mirar a la historia para ver que eso siempre ha sido bastante así. Sí, un poco ligado a esto, ¿por qué creéis que la gente se aferra tanto a su partido o a su religión o a su ideología? ¿Qué esperamos conseguir de estas cosas? Quizá un poco como lo que decías tú, ¿no, Lidia? De este sentimiento de pertenencia a algo más grande, no sé qué pensáis. En el tema de los grupos, por ejemplo, la pertenencia es importante, pero la referencia yo creo que casi muchísimo más. Entonces uno muchas veces lo que busca también es reducir la incertidumbre, ¿no? Entonces cuando uno no tiene claras ciertas cosas, encuentra muchas respuestas en su grupo de referencia, de manera que ya no es solamente a qué estoy afiliado, sino dónde me referencio, ¿no? Y me referencio, pues, como decía antes Sergio, pues a las ideas. Dentro de las ideologías y de los partidos políticos, pues también hay de alguna forma dogmas, elementos sagrados, herejía prácticamente, ¿no? Que son elementos muy de la religión, pero que creo que aplican mucho a cómo se están llevando muchas ideologías políticas en el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que buscamos un reafirmarnos, somos bastante egocéntricos los seres humanos en general, y además pasa un poco como cuando vemos adolescentes, por ejemplo, yo tengo 2 en casa, entonces al final es de formación familiar. Tú te fijas en los adolescentes y ves que dependiendo de con qué grupo están, se comportan de una manera o de otra, y es porque no tienen una personalidad propia todavía, adquieren la personalidad del grupo temporalmente para sentirse aceptados, referenciarse y tirar para adelante mientras pueden presentar algo de ellos, ¿no? Así que tengo la sensación de que vamos un poco por ahí como sociedad a veces. No sé si estamos evolucionando o involucionando, esto ya sería otro debate para otro podcast, pero por ahí va la cosa, creo. Estoy bastante de acuerdo con Lidia, con lo que comenta de reafirmarse, pero también porque al final también se hacen vínculos dentro de esos grupos, tanto políticos como religiosos, y el tener personas que tienen vínculos contigo, ya sean amistosos, familiares o incluso amorosos, se construye como un vínculo que es difícil de separar y ya cuesta hostia, si estoy ya en el equipo A, por ejemplo, de la derecha, y siempre he crecido dentro de un ámbito de la derecha, el equipo B, que podría ser el grupo de la izquierda, me va a parecer como aberrante, no va a estar mi gente, ¿no? Y por eso creo que te quedas más con ese grupo A de siempre he estado ahí, y por eso también nos cuesta tanto madurar ideológicamente. El cambiarse es muy difícil, sobre todo cuando ya adquieres una edad. Cuando eres más adolescente, pues sí que puedes transformarte y ir cambiando de ideología. Pero en cuanto ya te vas haciendo más mayor, es muy difícil el hacer el cambio. Y normalmente es una cosa curiosa que al final los últimos cambios que se dan ideológicamente suelen ser al final de la vida. Cuando ya pues has vivido todo, lo ves desde otra perspectiva y al final acabas cambiando. Y yo creo que esa es la cosa fundamental por la que alguien se aferra tanto en el grupo, y además porque esos dogmas, por así decirlo, se te han quedado tanto que no te los cuestionas ya. Sí, pues con respecto a esto, bueno, y el título de este episodio, hay un psicólogo, Jonathan Haidt, que escribió un libro que se titula, pues muy parecido al título de hoy, ¿Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata? Muy recomendable, por cierto. Y en la presentación, bueno, una entrevista de presentación de este libro, le preguntaban sobre por qué razón le gustaría que leyesen su libro. Y él decía: la razón egoísta por la que me temo que mucha gente lo lee
es porque quieren manipular mejor a los demás. Se interesa mucho la gente del marketing, la gente del derecho, la gente de política, etc. Ahora, la razón noble por la que escribí el libro es para que nos entendamos mejor. Es como, yo voy a escribir este libro porque quiero de alguna manera plasmar ciertas cosas que veo en la sociedad, pero al final la gente lo va a usar no como un fin en sí mismo, sino lo va a usar para su propio beneficio, como convencer a los demás a través de las herramientas de que yo estoy en lo correcto, de que tú eres el enemigo. Yo eso lo veo un montón y bueno, en política se hicieron barbaridades, en nombre de religión se hicieron barbaridades y seguramente en otros campos pues se habrán hecho, bueno, en el fútbol que comentábamos antes, los ultras, todos los colgados estos que van a los partidos simplemente por ser no del equipo contrario, sino de otro equipo. O sea, un equipo de Rusia se enfrenta con uno de Portugal, que no tienen nada que ver, y los ultras se van ahí a linchar. O sea, es que es, bueno, en fin. Entonces, De todas formas, igual no sé si hay que irse tan lejos, porque te vas a cualquiera de los campos de polideportivos que tenemos alrededor de casa y ves los padres de un lado y de otro y se te abren las carnes. O sea, de pensar, esto no sé si es una actividad extraescolar, si estoy siendo algo pedagógico con esto del deporte o si estoy haciendo lo contrario, ¿no? Entonces... Sí, de hecho yo cuando pensaba el título para este episodio, estaba pensando en incluir el fútbol, pero dije, esto necesita un episodio aparte porque es una vergüenza. O sea, es una barbaridad lo que pasa en los campos de fútbol, los padres, las madres, qué locura. Bueno, con respecto a esto, os pregunto, ¿por qué creéis que tenemos esa necesidad de convencer a los demás? Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto llevarnos bien con gente de la oposición o de otra posición, ya sea política, religiosa o de cualquier tema? Yo creo que porque tú tienes el pensamiento, como antes ha dicho Lidia, de que como somos tan egocéntricos, nosotros creemos que somos los buenos y ellos son los malos. Y como nuestras ideas son las buenas, pues te tienes que unir a nosotros para comulgar con nuestras ideas y ser de los buenos. Claro, y la persona contraria, pues también piensa lo mismo. Y por eso es tan difícil, sobre todo cuando no se tiene tradición política ni cultura política dentro del espectro, intentar llegar a esas coaliciones, esos puntos de unión. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la política actual. Pero si desde la educación o desde otros ámbitos se puede hacer esa cooperación, ese punto de unión, esa coalición, ¿no? Ese entendimiento de ambas posturas, como por ejemplo es la tradición alemana con el ordoliberalismo, lo tienen mucho más asumido, ese punto de centro, ese de vamos a dejar fuera los extremos, ¿no? En cambio, en lugares donde no tienen esa tradición, se suelen ir más a los extremos, tanto por un lado como por el otro. Y eso es lo difícil, ¿no? El por qué yo voy a convencer al demás. Porque llegamos a un punto que, como tú te sientes de esa ideología o de eso, tú crees que tú eres el mejor. Siempre. Te crees moralmente superior, tanto ya sea en aspectos súper básicos como, por ejemplo, en la economía o incluso el ropaje que llevo, ¿no? Y al final y al cabo, eso nos hace dividir a las personas y eso también interesa tanto a los políticos como antiguamente a las religiones para pues, lucrarse o para hacer distintas cosas o incluso manipular, ¿no? Y por eso creo que nos cuesta tanto. En lo que te referías a por qué nos cuesta llegar a acuerdos o hablar incluso con opiniones distintas, creo que eso se hace al final y al cabo, no tanto en la época adolescente o niñez, porque no tenemos tanto el sentido, sino es más después a la adultez incluso, porque ya llevamos asumidas las ideas y, como decir, ostras, bueno, muchas veces nos hemos planteado, en el campo de la religión creo que incluso es peor, porque yo me he encontrado muchos ejemplos de, por ejemplo, familias musulmanas que si llevan un compañero que no es de la religión, ya se te echan las manos a la cabeza, o incluso familias católicas ultraconservadoras, pues igual, ¿no? Si no has salido religioso, pues mal vamos, ¿no? En la familia, pero es eso. Yo creo que, sobre todo cuando ya estás en una posición de que asientas las ideas y te encajas en una caja de no voy a rebatir mis ideas porque ya sé que son las correctas,
y te haces tu propia cámara de eco, ahí es cuando se pierde la esperanza totalmente. Sí, yo lo veo eso un peligro el aislamiento, el Ujú. soltar mi discurso y cuando el otro lo suelta yo tapo los oídos. Sí, es como enfriar un poco la relación, ¿no? Porque bueno, esto que lo veamos en el Parlamento, pues vale, siempre hay un interés detrás, pero yo esto muchas veces, tristemente, lo veo en mis relaciones personales. O sea, con mi familia, pues no tanto, pero con ciertos amigos, ciertos conocidos, pues que estamos hablando pues, de política. Y política ya es lo que más se presta a eso. Pero no solo de eso, sino de cualquier cosa, de un Barça-Madrid, un por qué tenemos que ir a cenar a tal sitio y no al otro. Es como, no, me empeño en que vamos a hacer esto y lo mío es lo mejor y no sé, me parece triste. Me parece triste tener, o sea, no digo que cedamos siempre, obviamente, pero por lo menos escuchar y valorar la opinión del otro y darle una vuelta, porque a veces simplemente la escuchamos para descalificarla o para, no sé. Me gustaría que hubiera más espacios donde se puedan, pues eso, escuchar a los demás por escucharlos, no por intentar contradecirlos o intentar, pues aquí te equivocaste o no sé. Y creo que por Y eso... el caso es que tengo la sensación, no sé cómo lo veréis vosotros y me puedo equivocar lógicamente, pero creo que incluso por encima de lo que nos engancha la religión o de lo que nos engancha lo político, a la hora de convencer, lo que estamos es internamente como muy enganchados al poder también, y el convencer es un subidón de adrenalina para mucha gente, ¿no? O sea, el no poder sentarse a dialogar porque no les resulta suficiente. O sea, es que además ya no solo suficiente, es que a algunos se les hace absolutamente innecesario, lo cual es más preocupante todavía, o no puedes llegar a ningún lado, ¿no? A mí me encanta poder tener debate en un sano sentido. Tristemente hay temas tabús de los que ya no se puede hablar directamente porque sabes que se monta lo que se monta y no hace falta salir a la calle para eso. No puedes hablar de ciertas cosas un domingo a mediodía comiendo con tu familia extensa porque sabes que se puede liar, porque puede haber uno o el otro o el de más allá que se lo lleva a un terreno, pues eso, de ataque prácticamente. Además, es que además el lenguaje de fondo es muy heavy, ¿no? Porque ya eres casi un traidor, eres un desleal a la familia, al sentido de comunidad, bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que cuando estamos en esa necesidad de convencer, sin darnos cuenta estamos mostrándonos en lo frágiles que somos en un sentido, ¿no? Porque si uno tiene una buena autoestima, está bien autorreferenciado, tiene claro a qué se referencia, lo que piensen los demás en un sentido te tiene que dar igual. No te tiene que dar igual en el sentido de que no te importe la gente, la empatía tiene que estar ahí y todas estas cosas, ¿no? No hablo de eso. Hablo de que te tiene que dar igual en el sentido de que no altera tu cosmovisión necesariamente, y si la altera no pasa nada, porque creemos, se supone, por lo menos eso decimos, que el pensamiento único no enriquece y que el pensamiento plural sí enriquece, ¿no? Ahora, desde luego nuestros actos y nuestros hechos dicen una cosa bien distinta, ¿no? Yo tengo la sensación a veces de que más bien lo que se interpreta es que la diferencia es una amenaza y el otro es distinto que yo, con lo cual es una amenaza para mí, ¿no? Y entonces, por supuesto, si hay que elegir entre quién es bueno o malo, pues el bueno soy yo, como decía Sergio. Y esto es triste, ¿no? A mí una de las cosas que me gustó del cristianismo, y he explorado otros frentes y he leído otras cosas y por supuesto pues me he empapado un poco de todo eso porque bueno, me ha interesado, porque me interesan las personas y porque al final, pues, bueno, la religión, como la política, como otras cosas, toca muy de lleno algunos aspectos muy internos, ¿no? Del sufrimiento de la gente también y demás, era que se pudiera enfatizar tanto el aspecto de relación más que de religión. Y cuando yo me acerco, por ejemplo, a la historia de Jesús, de los evangelios, y me encuentro un tío antirreligión como era, que se peleó con todo quisqui religioso del momento, a mí eso me encanta porque me hace saltar los plomos. Y si yo quiero tener una relación con Dios, porque sea una relación con Dios, relación, pero no que yo me tenga que meter en una dinámica de convencer al personal de nada. Por supuesto, cuando crees que has encontrado algo bueno lo puedes compartir, nada más faltaba. Ahora ya eso está muy penalizado. Tú puedes decir en España que crees en extraterrestres y eres un tío genial. Como digas que eres cristiano, parece medio tonto, ¿no? También debo decirlo. Entonces estamos ahí un poco en esa coyuntura, ¿no? De que pues uno no sabe muy bien a veces si hablar o no hablar. Es triste, creo que nos perdemos muchas cosas cuando no hablamos, pero ahí estamos, ¿no? Somos gente frágil, tengo la sensación. Sí. Y, oye, por curiosidad, Lidia, tú, o sea,
¿qué ves en el cristianismo que no veas en otra religión? Por ejemplo, en cuanto porque sí que es cierto que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me interesan de las religiones es analizar sus dogmas, analizar Ujú, lo que se supone que es intocable ujú, y analizando pues el cristianismo en relación a otras, pues incluso las monoteístas, veo que ujú. es como, habla mucho más de una relación que de unas normas, ¿no? O sea, es cierto que hay unas normas, pero ese no es el enfoque principal, en mi modo de verlo, en el cristianismo. Entonces, ¿qué ves tú que hay de diferente en el cristianismo con respecto a otras religiones? Hombre, yo no puedo hablar de todo el cristianismo. No soy Ujú, católica, por ejemplo, no soy ortodoxa, soy protestante. Aquí ujú, somos unos marcianos. Los protestantes somos prácticamente todavía considerados por mucha gente ignorante, pues prácticamente una secta, ¿no? Pues, bueno, pues ya lo gestionamos, no hay problema. Eh, a mí una de las cosas que me ha cautivado, aparte del Jesús personal, es la idea de un Dios que se moja. O sea, a mí esto de una deidad que está ahí en una especie de estado inalcanzable con el que no puedes dialogar, no puedes, o sea, ujú, claro, la idea del cristianismo es la de un Dios encarnado, ¿no? O sea, un Dios en tres ujú, personas distintas que están interaccionando entre sí, lo cual a mí me parece apasionante ya de partida, ¿no? El tema de la interacción, cada uno con roles distintos pero bien engranados, y que en un momento dado una de esas partes decide que se encarna, ¿no? Que se moja, que se hace uno como nosotros y que está dispuesto a rodearse de toda la miseria de lo que el ser humano tiene, ¿no? Porque quiere volver a recuperar esa relación. Y muchas veces es verdad que el cristianismo, yo creo que lo hemos presentado muy mal, me voy a meter. ujú, Creo que hay mucho talibán dentro del cristianismo también. Creo que no hemos sabido presentar lo que Jesús verdaderamente representaba, ¿no? El deseo de reconciliar al mundo consigo, porque quería hacerlo, ¿no? Aunque le costara un precio de sangre. ujú. Eso yo creo que se ha presentado mal. Se ha presentado un Dios tirano, se ha presentado un Dios cargado de normas, de no sé qué, y no nos hemos dado cuenta de que si el cristiano cambia de conducta es por amor, es porque ha conocido algo primero y responde a ese amor cambiando su conducta porque quiere agradar a quien entendió que se había entregado por él. Pero no porque primero tienes que cumplir no sé qué y si no, no eres cristiano. Puedes ser un perfecto cumplidor de normas y no ser cristiano nunca si no te relacionas con el Jesús de la Biblia. Eso es lo que planteaba el protestantismo en su momento, ¿no? Y se tuvo que enfrentar también a la otra facción, que era el Mm. catolicismo en ese momento, ¿no? Imperante, y que lo que planteaba era una salvación por obras, en la que la fe no tenía nada que ver, la gracia no tenía nada que ver, Jesús pintaba más bien poco y lo que pintaba era la tradición del grupo, ¿no? Eso sí que era importante en ese momento. Yo creo que todos dentro de cualquier facción religiosa, incluida el protestantismo, lo podemos, como digo, hacer muy mal. Yo no sé si me peleo más con los de fuera que con los de dentro, creo que muchas veces, a veces más con los de dentro, porque también hay cosas que me rechinan a mí misma como cristiana y con las que quiero seguir siendo autocrítica y con las que no me quiero hacer cómplice, eh, porque si no estamos en las mismas, ¿no? Sí, sí, genial. O sea, me gusta ese eh, espíritu crítico, digamos, con uno mismo. Y Sergio, no sé si nos quieres hablar un poco de tu orientación política, de tu cosmovisión, si quieres, mojarte. Adelante. Bueno, pues yo me defino como liberal clásico, porque dentro del pensamiento liberal, libertario, hay muchas corrientes. Ajá. Y bueno, yo me quedo con la, por así decirlo, con la original, la idea esa original de... Y yo cogí, o sea, porque antes básicamente, lo que digo, mira, en la adolescencia pues cambiamos mucho, antes era marxista, luego pasé a socialdemócrata y ahora soy liberal. Wow. Sí, pero... Y básicamente me he quedado como con esta idea porque es tan básica de decir... O sea, se podría resumir la ideología liberal en haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera, mientras no nos pisemos la libertad entre los dos, aquí no pasa nada, ¿no? Pero encuentro esta visión, y yo soy muy crítico con el mundo del liberalismo y lo que se llevó mal, porque al principio el liberalismo en el siglo XIX fue mal fomentado, sobre todo cuando llegaron al poder, porque se aristocratizaron y se juntaron con los nobles, y muchas cosas de lo que predicaban no lo acabaron de cumplir. E incluso con el movimiento liberal actual, que está
está pareciendo un poco a una secta, ¿no? De si yo soy minarquista o yo soy Sí, anarcocapitalista sí. o si yo soy tal, no eres tan liberal como yo, ¿no? Esto también se rige la religión. Pues yo sí soy católico, soy más cristiano que el protestante o algo así, ¿no? Ujú, Y al fin y al cabo es eso. Yo creo en esta filosofía porque es una filosofía, tanto es una ideología política, sí, porque se llama un marco político, pero muchas veces me rechina que nos digan, hostia, tú eres liberal solo por el eje económico, ¿no? El pagar pocos impuestos, el que el Estado tenga poco peso. Y en realidad es que todo se fundamenta en la filosofía liberal del individualismo, de tenerte a ti mismo como si fueras así como una propiedad privada, ¿no? El hacer, por así decirlo, el ser responsable, que creo que se está perdiendo mucho, el ser responsable de tus propios actos, ujú. y sobre todo una sociedad muy victimista de si me ha pasado esto es por X, ya puede ser el heteropatriarcado, que si ahora soy negro pues tal, o si ahora soy mujer pues no puedo hacer cierta cosa. Cuando creo que eso después de mediados del siglo XX se había cogido bastante bien lo de responsabilidad del yo puedo hacer cualquier cosa. Sí que obviamente pues tienes una serie de partidas que te dan más o menos ventajas, pero la igualdad ante la ley está ahí, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta del liberalismo, de Ujú. partir de una filosofía básica, tanto en lo social, del poder yo hacer lo que quiera con mi cuerpo, con mi vida, y luego en el eje económico, el de que no intervenga el Estado, que sea la sociedad civil la que decida todo, básicamente, y luego también en el eje político, en la separación de poderes tan fundamental para que el poder no resida en un mismo sitio. Mm. ¿Y crees que en España actualmente hay algún partido pues que te pueda identificar mínimamente con tu ideología política, en este Que caso? sea representativo, no. Ujú, Que sea representativo y que tenga votos reales, no. ujú. Y os pregunto, vosotros, aparte de por vuestras razones personales que seáis de vuestra religión o de vuestro espectro político, em, ¿cómo veis, a ver si me explico, cómo veis a las demás personas en el sentido de, ¿veis vuestra elección la mejor para la mayoría de personas o la mejor para las personas? ¿O lo hacéis simplemente por algo propio? Porque cuando escucho, o sea, yo no entiendo mucho de política ni pretendo, la verdad, por ahora. Pero eh, cuando veo, por ejemplo, el marxismo, lo venden, no digo que en el final lo sea, lo venden como la ayuda al pueblo, al pobre, al necesitado, tal. Y sin Ujú. embargo, que en la práctica no creo que sea así, ¿vale? Pero que es un poco lo que venden. Y el liberalismo sí que lo veo enfocado mucho en el individuo y me gusta eso de la libertad individual, pero quiero decir, ¿dónde deja eso en la ayuda a los demás? ¿Crees que esa elección tuya, en este caso elección política, es la que mayor beneficio trae a la sociedad? Y igual te pregunto en tu caso, Lidia, si la elección del cristianismo es la que más beneficia a la sociedad. Por mí realmente sí, por eso escogí esa ideología y creo que todos cogemos una ideología por eso, porque creemos que es la mejor para tanto para nosotros como para la sociedad, al fin y al cabo. Em, yo soy liberal porque creo que con el liberalismo iría mucho mejor a todas las personas. Sí que es verdad que en tema marketing se ha vendido muy mal el liberalismo. Y de hecho la batalla cultural siempre nos la han ganado por eso, por Ujú, el pésimo marketing que hemos hecho y porque es muy difícil vender el liberalismo. La idea de responsabilidad, la idea de que todos nosotros, pues si se nos va la empresa, tenemos que cerrar y ya está. ujú, Si tienes que pagarte tu educación, pues tienes que pagártela tú. Y hay como unos ciertos dogmas de, no, la educación pública o la sanidad pública es mejor. Al tanto, ¿por qué? Y en esos temas tabús tampoco se puede hablar mucho. Si, por ejemplo, tú hablas de que quieres legalizar las drogas o educación privada, sanidad privada y prostitución legal, te miran como, ¿de dónde ha salido este tío, no? Y ujú. es muy difícil. Y yo básicamente creo que es mucho mejor porque a la historia me reafirmo. Es el sistema que más gente de la pobreza ha sacado en tan solo 200 años.
O sea, ha generado una riqueza en solo 200 años que todos los siglos pasados. Y además se ve básicamente los países que son más libres económicamente son los países que también son más libres en derechos sociales e individuales. Y en esos países que pondera eso son más ricos. Y lo que más me reafirma eso es que, además del punto que el punto no es la desigualdad. A mí no me importa que haya desigualdad si es legítima. Es decir, si yo creo que me he ganado el pan mejor que el otro, creo que yo debería ganarme. Si yo he Ujú. estudiado más, pues creo que debería ganar más. Ok. No creo que todos nos debamos, porque además no somos seres iguales. O sea, somos iguales ante la ley, pero no tenemos todos las mismas condiciones. Y por eso creo que si, por ejemplo, yo pongo el caso en Singapur, hay más desigualdad que en España. Pero el pobre de Singapur es más rico que el pobre de España. Pues a mí no me importa que haya más desigualdad si el pobre de un país está mejor que el pobre de otro país más igualitario. Y eso en el marxismo ha calado, o sea, en el marxismo básicamente ha calado mucho, ¿no? Esa idea de desigualdad, de la explotación, de básicamente de que somos la panacea para los pobres. Y siempre lo han intentado vender bien, pero Ujú. obviamente no se puede hablar de comunismo real, porque es la extinción del Estado, pero sí que podemos hablar de cierto socialismo en la URSS, podemos hablar de cierto socialismo en Cuba, podemos hablar de cierto socialismo en Venezuela, podemos hablar de cierto socialismo en Corea del Norte, e incluso en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba el bando comunista, ¿no? Que es la primera ideología que tiene que poner un muro, no para que no entren, sino para que no salgan. Y yo creo que si al final nos reflejamos en eso y cogemos los datos empíricos, nos podemos dar cuenta. En cambio, el discurso de ser responsable de ti mismo, tienes que hacer por luchar por no sé qué, claro, suena más bien quitarle el dinero a los ricos y el quitar los medios de producción y dárselo al pueblo porque el pueblo es el que se lo merece, ¿no? Y en ese cambio, pues obviamente ahí nos han ganado. En la batalla cultural nos han ganado. Pero porque la palabra capitalista está súper... o sea, tú buscas capitalismo en fotos y tú buscas marxismo en fotos en Google y te salen completamente cosas distintas, ¿no? Pero en esa batalla nos han ganado. Pero en la batalla de las ideas, ahí en la batalla empírica, de datos y de dinero, tanto a riqueza, ahí no nos han ganado. ¿Qué pasa? Ujú. Que si no podemos demostrarle eso a la gente, Claro. no vamos a poder hacer nada. Sí, hay muchas cosas que me gustaría preguntarte y seguir am, profundizando un poco, pero bueno, por amor al tiempo lo dejaremos para otro episodio. En algún episodio trataremos estos temas, nos mojaremos un poco más. Lidia, ¿por qué crees, o sea, te pregunto más o menos lo mismo que a Sergio, ¿crees que el cristianismo es lo que más beneficia a la sociedad? Hombre, yo escogí el cristianismo porque pensaba en primer lugar que era lo que más me beneficiaba a mí. Lo que pasa es que ahí el cristianismo ya te pone frente al primer dilema gordo, que es que no pienses en ti más de lo que piensas en el de al lado. Ujú, Al contrario, más bien lo que te plantea es el prójimo primero, ¿no? El prójimo ujú, en ese sentido, tanto como a ti mismo. No te dice que te anules tú, pero sí que te dice ama a tu prójimo como si fueras tú mismo, ¿no? En el mismo sentido de autopreservación, de cuidado, y eso a veces, lógicamente, implica muchas veces, ¿no? Pues sacrificio, perdón, elementos pues que son muy, muy reconocibles, ¿no? Del lenguaje de lo cristiano, aunque muchas veces, ya digo, eso se haya aplicado horriblemente mal. ujú. Y los cristianos, desde luego, no somos referencia. Si alguien quiere ser cristiano, no te fijes en los cristianos. En todo caso, fíjate en Jesús y olvídate de los cristianos porque lo hacemos fatal, ¿no? Ahora, yo sí que creo lo siguiente, y es que uno, como decía Sergio, escoge su opción porque cree que es la mejor, porque pues, ve que es beneficiosa, porque de alguna manera le cautiva, le conquista de alguna forma así, muy, por decirlo así de una manera muy simbólica. Y cuando tienes algo que te cautiva, es verdad que lo que quieres es compartirlo. Yo os voy a poner un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Muy, muy casero, pero yo me acuerdo cuando me compré hace muchos años el robot de cocina y vi lo que me resolvía la vida, pues es que era muy fácil que el tema del robot de cocina saliera en cualquier conversación, porque es que, o sea, había descubierto la rueda en ese momento. O sea, mi vida trajo una revolución a nivel de tiempo, de organización, de calidad a la hora de comer y de poder compatibilizar mi vida familiar con mi profesión, ¿no? Entonces, de la misma manera que compartes algo tan estúpido, con perdón, del robot de cocina,
¿cómo no vas a cambiar, o sea, a compartir, perdón, algo que sientes que te ha revolucionado la vida? Porque además yo no creo en un cristianismo que te deja la vida igual. Eso es una patraña. O sea, cuando tú te implicas en algo y ese algo te conquista, te cambia la vida. Claro, yo tengo hijos y una de las cosas que decidí en su momento fue cómo voy a educar a mis hijos, ¿no? Claro que les quiero explicar por qué escogí esa opción, pero quiero ser muy respetuosa con lo que ellos decidan, por otra parte, ¿no? Una de las cosas que nosotros decidimos, aunque en ese momento estábamos en una iglesia cristiana evangélica de las pocas que bautizaban a menores, a niños, nosotros decidimos que con nuestra hija no iba a ser así. Entre otras cosas porque yo quiero que ella tenga capacidad de decisión, que ella sea crítica con lo que se le cuenta en casa, con lo que se le cuenta afuera, que ella examine, tiene Biblias en todas las versiones que quiera, aquí no hay libros prohibidos, puede leer lo que le dé la gana, puede escuchar lo que quiera, evidentemente cosas que puedan ajustarse a su edad, ¿no? No me preocupa tanto las cuestiones de si se lee el Corán, no te leas el Corán, no, léete lo que te dé la gana, sé crítica y lee a Stephen King si quieres, si no hay ningún problema, me lo leía yo también con su edad. A lo que voy, lo presentamos, pero no podemos estar haciendo lo que Dios no hace con nosotros. O sea, yo no siento que Dios me haya obligado a creer. Es más, yo si pasado mañana decido no creer y me voy a las antípodas de lo que creo ahora, Dios ni gana ni pierde con que yo crea o no crea. En todo caso, gano o pierdo yo si es que efectivamente hay un camino correcto y estoy en él, ¿no? No me lo puedo plantear entonces como algo, ya digo, dogmático en el sentido de ahora me voy a dedicar a traerme a las Cuami Sardina, ¿no? O sea, ni a traerme a gente aquí. No, lo compartes porque es algo que disfrutas, es algo que te cambia la vida, algo que consideras muy bueno. Evidentemente creo que hay que ser muy respetuoso y hay que reconocer que cada cual tiene libre albedrío. Ese es el término técnico dentro del mundo religioso que se ha trastornado tanto demasiadas veces y que sin embargo a mí me parece la clave de todo. O sea, el que tú puedas decidir, el que tú puedas escoger, el que tú puedas... y que podamos seguir hablando, a pesar de eso. Sí, pues te digo lo mismo que a Sergio. Me encantaría preguntarte y profundizar más en algunas cosas, pero bueno, el primer debate como tal que tendremos en este canal, en principio, será sobre religión, así que ahí espero profundizar un poco más. Desde aquí animo a la gente a que examine un poco más a la persona de Jesús, como decía Lidia, desde un punto de vista crítico, y el liberalismo clásico, y no para convenceros, sino para echarle un vistazo y dejar los prejuicios un poco a un lado o lo que hayáis escuchado y miradlo vosotros mismos. Yo lo haré y luego si tal os doy feedback de qué me parece. Y hablando un poco de lo que es más beneficioso para las personas o de por qué vuestra elección creéis que es la adecuada para las personas, ¿qué cosas creéis que deberían ser básicas y comunes a todo el mundo a pesar de las diferencias? Es decir, si el respeto, la dignidad, todo esto de que se habla mucho como cosas abstractas, ¿qué cosas deberían ser básicas a todos a pesar de lo que crea políticamente, religiosamente de los demás? Hombre, yo creo que la tolerancia sería una muy buena opción de, bueno, si crees una idea, pues no te voy a llamar tonto porque creas en un dios o creas en otro o creas que imprimir dinero funciona en la economía, aunque me resulte un poco extraño para mí, pero si tú quieres eso al fin y al cabo, pues mira, ya si has tomado esa decisión, será por unas ciertas razones. Obviamente, si al final vamos teniendo conversaciones y va saliendo el tema, porque va a salir, esto no es una cosa, o sea, yo siempre recomiendo y siempre me han recomendado, ¿no? El de, bueno, sabemos que va a salir la política, sabemos que va a salir la religión y seguramente el fútbol, aunque a mí no me guste, pero al final va a salir ese tema, ¿no? Pues lo que te recomendamos hacer es no hacerlo en tus primeras citas o en tus primeras conversaciones con alguien nuevo para tenerlo al margen. Ya luego eso saldrá, pero al principio mejor no lo tengas, ¿no? La tolerancia sería uno, obviamente, toleramos todas las ideas políticas y todas las religiones que pueda haber, pero obviamente según en qué parámetros, ¿no? Yo tampoco voy a ser tolerante con alguien que va a decir que va a matar, yo que sé, mañana a 4 personas. Obviamente siempre tiene que haber un cierto límite. Claro, entonces mi cuestión es
Es decir, somos tolerantes con casi todo, pero ¿dónde está ese límite? Es decir, la tolerancia veo que no es para todo el mundo, sino para todo el mundo que no piensen hacer daño a los demás. No sé si veis por dónde voy. Sí, sí, sí. Quiero Sí, decir, yo lo marcaría ahí. O ujú, sea, a ver, es difícil porque yo, por ejemplo, tolero a alguien que sea y comulguen con las ideas, por ejemplo, comunistas o con ideas fascistas. Alguien, por ejemplo, que sea de izquierda, o sea, que sea comunista, dirá, hostia, yo no saliría, o sea, yo no hablaría ni con alguien que es fascista o el fascista me diría, yo no voy a hablar con alguien que es comunista, porque creo que esto va a hacer daño, no sé qué, no sé cuántos, y esto. ¿Dónde el límite? Al final, cuando hay una violencia real, si yo sé que, por ejemplo, ese comunista, pues mañana va a pegar a alguien por la calle, o ese fascista va a pegar a alguien por la calle, pues diré, pues ahí ya no. Pero si simplemente es su ideología y comulga con ella, pues yo no voy a decir nada, obviamente. Luego, obviamente, el valor de, para mí, como tanto como persona y como el valor de la responsabilidad, yo creo que se tendría que tener. Y es un ujú, valor que se está perdiendo mucho. El de, si yo hago esta cosa, sé que va a tener unas consecuencias. Y cuando haya esas consecuencias, no me puedo tirar atrás o echar la culpa a una tercera persona, a un tercer ente o a cualquier cosa. No es que he suspendido porque no sé qué, porque el profesor me tiene manía, ¿no? Esa cuántas veces le hemos puesto de excusa, ¿no? Pues básicamente eso, no tenemos que ser un poco responsables de, vale, he suspendido porque no me he puesto a estudiar, porque he hecho otras cosas, etcétera, etcétera. ujú. Ese es un valor que yo pondría como eje. Y luego, uno que también se ha perdido bastante es la disciplina. Pues, tener ciertos valores de disciplina, de no... Como ser más respetuoso, pero que se ha perdido bastante el respeto, sobre todo hacia los padres, hacia, en general, las personas mayores también, ¿no? Ahora voy a pensar, voy a parecer un poco conservador en esas cosas. Pero yo creo que esos tres valores, por así decirlo, serían los que yo creo que tendríamos que tener un poco todos. Ujú. Yo abogaría de nuevo por el tema de la tolerancia porque me parece clave, ahora aportaré alguno más. Pero el tema de la tolerancia intolerante, yo reconozco que es de las cosas que ahora mismo a mí me ponen más nerviosa en el mal sentido. Quiero decir, no de ansiedad, me ponen de mala leche, directa y llanamente, ¿no? O sea, esto de tolero todo lo que sea como lo mío, el resto, pero soy muy tolerante, ¿no? El problema de eso también es que además nos lo hemos llevado a que como pienses distinto, estás penalizado y estás penalizado desde el punto de vista incluso legal en algunos temas, lo cual me resulta harto preocupante, ¿no? Porque además aquí no somos todos nosotros cristianos, ese es el gran problema también, ¿no? Si es un tema ideológico parece que no pasa nada, si es un tema religioso, no, la religión es para lo privado, me vas a disculpar, pero el asunto de lo privado y lo público igual también es tema para otro podcast, ¿no? Entonces, quiero decir con todo eso que lo de la tolerancia intolerante, quiero hacer ese énfasis de verdad, porque además como minoría religiosa, o sea, he crecido toda la vida en una minoría religiosa, he tenido que escuchar chascarrillos de todo tipo y bueno, llega ya un punto, yo casi ya con 42 años ando un poco hasta el gorro de ese tipo de tolerancias, ¿no? Que además cada vez son, como digo, menos tolerantes y menos igualitarias. Eso sí, diciendo que es lo que pretenden perseguir. Yo no creo en una igualdad conseguida a base de desigualdad. Partiendo de ese punto de vista, sí que creo que en la misma dirección he hecho un poco en falta el tema de profundizar. O sea, creo que somos una sociedad bastante generalizante, tendemos a decir verdades entre comillas como puños que convertimos en dogmas aplicándolos a grandes grupos, a grandes masas, los que son de izquierda son tal, los que son de derechas son tal, los cristianos son tal. Tú no me conoces. O sea, ¿tú qué sabes lo que yo hago en mi casa, lo que yo hago en mi vida, lo que pienso en mi foro interno? ¿Me has preguntado? Pregúntame, profundiza, rasca. Que te resulte inquietante el lanzar un juicio de valor antes de saber. Y ya digo, esto es una crítica que hago hacia adentro y hacia afuera de mis propios foros también, ¿no? Porque tristemente, pues ya digo. Entonces, he hecho en falta esa profundización y la disposición también a descubrir que en los otros bandos, entre comillas lo de bandos, hay riqueza.
hay riqueza de pensamiento, como mínimo te tienes que parar a escucharlos. Tienes que saber qué es lo que piensa la otra persona, no para convencerla o no para buscar los mejores argumentos. No, empápate, eso es riqueza, eso es cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos convertido la sociedad básicamente de una manera muy paulatina y casi sin darnos cuenta, en, primero, una pandilla de borregos muchas veces, gente que tiene criterio cero para opinar, y porque no hay interés en formarse, no hay interés en profundizar, no hay interés en leer, en fin, cosas de este tipo, y una sociedad muy agresiva. O sea, tipos de perfil de personalidad tipo A, ¿no? Básicamente, que son psicópatas integrados, que nos estamos yendo cada vez más hacia eso, y que los que se están creando ansiedades, depresiones, estreses y no sé qué, son los que no son de ese tipo y se están teniendo que convertir a esa nueva religión de la agresividad, porque si no se les merienda por los pies, ¿no? Entonces, es triste, o sea, parece que todas estas cosas, añadidas a las que decía Sergio, que estoy completamente de acuerdo, pues hombre, nos harían una sociedad, desde luego, bastante más apetecible para vivir. Yo concuerdo totalmente. Quiero hacer un apunte de lo que decía Lidia, de la tolerancia intolerante, que me parece muy buen punto porque sí que es cierto, ¿no? De, hostia, yo soy un tío muy tolerante. Pues yo soy tal. Hostia, pues ya no voy a hablar contigo porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es que... O por ejemplo, soy religioso, dice, hostia, en el siglo XXI aún creyendo en estas cosas es del palo. A ver, Sí, sí. no sé, tú estás creyendo, por ejemplo, en unas cosas que a mí me parecen de niño pequeño de 3 años y yo no te estoy diciendo eso. Si yo, por ejemplo, fuese religioso, que no lo soy, y me viene alguien y me dice, no, es que por ser religioso, no sé qué, no sé cuánto, es que aún crees en estas cosas, yo no te digo que, por ejemplo, para irnos a la cosa más básica de, hostia, pues tú eres keynesiano y crees que el efecto multiplicador funciona y tal, ¿sabes? Yo no voy a entrar en ridiculizar, ¿no? Sí que es verdad que después va a salir el debate, pero ya partiendo de eso, de no ser intolerante o de faltar por faltar, o los chascarrillos que decía antes Lidia, al final es como un run todo el rato y al final es que si lo que hacemos es esto, es que al final va a estallar por algún lado. Creo que las personas, pues obviamente no somos seres herméticos que no vamos a cambiar nunca, pero es que llega al final y, bueno, y al final de estas cosas, pues en el pasado acabaron en guerras o acabaron en populismos y ojo, cuidado en estas cosas. Al final si nos vamos extremando más, pues tanto si se extrema un lado, se está extremando el otro. Si sale un partido C de un lado, va a salir un partido D del otro al final y al cabo. Y bueno, básicamente eso es lo que ha pasado en España, ¿no? Y también ha pasado en otros países. Pero al final es esto, el ojo cuidado con lo de tolerancia intolerante, que al final empezamos a ser más extremos en unas cosas y los extremos nunca son buenos. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Simplemente añadir que, bueno, desde este podcast queremos hacer esto también, pero creo que es algo sano de tolerar y promover la tolerancia, está genial, pero a la vez evaluar las ideas, ¿sabes? No calificar a las personas, decir, tú eres un lo que sea, por X razón, sino evaluar la idea que esa persona presenta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú, Sergio, eres ateo, me habías dicho, y tú, Lidia, eres cristiana. Entonces, podemos tener, de hecho, creo que vamos a tener algún debate sobre esto, y la idea no es que los ateos, lo que sea, ya no voy a decir nada. O es que los cristianos os creéis cualquier cosa. Tampoco voy a decir eso. Eso sí que me parece mal, ¿sabes? De descalificar a alguien por prejuicios, por cosas que no te has mirado, por cosas que salen en la prensa simplemente. Eso es lo que me parece mal. Ahora bien, creo que me parece interesante la confrontación de ideas. Es decir, no te voy a descalificar como persona. Ahora bien, vamos a calificar tu idea, ¿sabes? Vamos a evaluarla, vamos a ver las evidencias, como decías antes, Sergio, las evidencias de que esto funciona, esto no. Vamos a ver qué ha pasado aquí, pero aún así no pasa nada. Puedes cambiar de opinión o no. Y no te voy a tratar mejor o peor por una idea que tengas, ¿sabes? Me Y parece muy creo que eso es necesario hacerlo y para eso está un poco este podcast también. Y vamos a la última pregunta, que creo que tiene que ver un poco de esto, sí. Os pregunto, o por qué creéis que es necesaria lo que hablábamos ahora, la confrontación de ideas en esta sociedad que está tan polarizada en muchos temas?
Yo creo que, a ver, que haciendo un punto que muchas veces no se entiende la confrontación de ideas. Es decir, cuando yo te estoy criticando a la religión Ujú. o la ideología en este caso, muchas veces se puede tomar como es un ataque personal a ti. Mm. O cuando yo estoy criticando un punto tuyo, tú me vienes a decir un ataque personal mío, o si, hostias, pues tú, por ejemplo, estás calvo, o tú, yo qué sé, eres un tío de papá porque aún no salió, no sabes no sé qué, y ese palo. A ver, Mm. ataques personales, o sea, se encuentra mucho, sobre todo en Twitter, bueno, es que Twitter también, pero La caverna, tío. incluso en la vida real, ¿no? El descalificar al rival por hechos que no tienen nada que ver, ¿no? Mm. Esto, el primer punto. El segundo punto, me parece súper necesaria la confrontación de ideas, básicamente para llegar a la idea que en teoría es mejor que tú estás defendiendo. Y al final y al cabo, me parece muy bueno y además es muy sano, ¿no? El debatir de ciertos aspectos. E incluso no de la ideología contraria, sino de tu propia ideología, ¿no? Mm. Pero a la idea del punto uno que estaba reflejando, sí que es verdad que no está muy... O sea, el tema del debate no está muy bien aprendido, ¿no? Por así decirlo, la sociedad, por ejemplo. Yo Mm. muchas veces he defendido la prostitución legal porque me parece que con una prostitución legal las prostitutas tendrían una seguridad social mucho mejor, estarían mucho mejor protegidas por la ley, se acabarían con la lacra, ¿no? De las tratas. Pero ya por defender la idea de la prostitución, a mí me dicen putero. O si yo quiero legalizar las drogas, ya te encasillan de que eres un drogadicto y es el palo. Creo que tenemos que salir un poco de ese plano de lo que tú defiendes es lo que tú haces, porque a mí, si yo defiendo, por ejemplo, vamos a poner el aborto, en ciertos casos, yo no soy una mujer. Y en muchos casos eso sí que dicen, hostia, pues eso está muy bien defenderlo. Pero cuando tú defiendes una cosa que no comulgan con la otra, por mucho que tú no seas de ese tipo, ya Mm. te encasillan en eso. Por ejemplo, el otro día estaba teniendo una conversación con una ultraconservadora y yo estaba defendiendo pues el derecho a adoptar de los homosexuales y de las lesbianas. Pues ya me dice, hostia, pues tienes un poco pinta gay, ¿no? Por así decirlo. Y digo, vale. ¿Y eso qué tiene que ver en nuestro tipo de Claro. debate? O sea, me da igual que sea de un tipo, que sea de otro, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Mm. Y la confrontación de ideas en el segundo punto, que me estoy alargando en el primer punto, es muy buena porque al final el análisis bueno, de las políticas, del tema económico, también el tema social, ¿no? El por qué el comunismo no avanza, no solo en el tema económico ni en el político, sino en el tema social. ¿Qué incentivos tiene la persona en la manera de pensar, ¿no? Porque al final las personas nos movemos por incentivos, sean económicos, ya sean afectuosos, etcétera, etcétera. Y eso me parece muy sano tanto para una persona como para otra. Pero sobre todo un debate que se analicen de verdad las ideas, que se Mm. analicen de verdad los hechos, que sean hechos empíricos y reales, que no te venga uno con un blog de su amigo Pepe. Pero eso, si los debates son así, a mí me parecen estupendos. Tanto sean en ideologías, como en temas religiosos, como en temas incluso psicológicos, ¿no? Mm. La psicoanálisis es mejor que una consulta de otro tipo, ¿no? Que la escuela, yo qué sé, ahora no me se ocurre, de la conducción y tal, pero eso es lo que me refiero. Si son debates con hechos empíricos y que se analizan todos los tipos de casos, a mí me parece muy bien. Pero si son ataques personales Claro. o debates sin sentido, no me parece bien. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo también. Me da un poco de miedo la palabra confrontación, no por lo que significa, que la confrontación puede ser perfectamente respetuosa, sino por lo que se entiende a veces Claro, por sí, sí. confrontación en un contexto, como digo, en el que los medios muchas veces también están añadiéndole leña al fuego, las redes sociales también añaden leña al fuego y bueno, la confrontación hoy por hoy es un debate pernicioso porque se malentiende, ¿no? Como decía Sergio. Yo, la verdad es que a mí me gusta la confrontación de ideas, soy partidaria de eso. No soy discutidora por naturaleza, pero sí soy argumentativa. Ujú. Y yo he pensado muchas veces en mi vida que hay muchas profesiones que a mí me hubiera gustado desarrollar.
y una en la que me hubiera sentido relativamente cómoda hubiera sido pues en lo argumentativo, ¿no? En lo que tiene que ver con, pues, con el derecho, por ejemplo, ¿no? Con las ideas de justicia, de pues estas cosas que nos apasionan en un sentido porque nos tocan tan de lleno, ¿no? Yo creo que es necesaria la presentación de ideas. Muchas veces lo que se ha hecho ha sido convertir en tabús cosas que nunca deberían haberlo sido. Poder hablar abiertamente de las cosas libera no solo la mente, sino libera las sociedades también, ¿no? Cuando tú conviertes algo en un tabú, de repente casi que fuerzas a que todo eso se convierta en algo subterráneo, que se genera pues toda una serie de podredumbre alrededor de eso, ¿no? Entonces, la presentación de ideas, la tolerancia a la frustración que debería crecer en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando te encuentras uno que no cree como tú o no piensa como tú, supéralo. Mi abuela, que era una mujer muy sabia, muy básica y muy sencilla, pues la mujer, pues mira, aprendió a leer tarde, aprendió a leer porque quería leer la Biblia, precisamente, no narices. Y finalizó sus días hasta escribiendo poesía. Pero esta mujer, mi madre me cuenta historias de ella, yo recuerdo frases de ella todavía, y ella decía, te has enfadado, doble trabajo, te enfadas y te desenfadas, ya está. Es decir, supéralo, tolerancia a la frustración, que no la tenemos, ¿no? Directamente ya, cuando en la confrontación de ideas que debería ser saludable, el otro dice algo que no está, pues tú ya te levantas, te pegas el portazo y aquí paz y después gloria no, pero ni paz ni gloria, ¿no? En un sentido, pues ya hemos bloqueado la comunicación y no vamos a ningún lado. La reflexión profunda, ya no solamente en las ideas, en las actitudes, de verdad, en echar una miradita dentro antes de mirar hacia el otro, y que eso también es muy bíblico, ¿no? Lo de la viga en el ojo de uno en vez de la paja en el ojo del ajeno, ¿no? Entonces, igual recuperar alguno de esos principios, ya digo, venga desde el principio político de la justicia o venga desde el principio religioso del amor al otro y de examinarse a uno mismo antes de soltar basura a nadie, ¿no? Y luego el elaborarlo bien, el tomarse tiempos para reflexionar. Parece que cuando se hace un debate, al final hay que llegar a conclusiones radicales. No, las cosas, estos son procesos de toda una vida, o de 3 vidas, o de 5 vidas. Y además, por cierto, estos son ciencias sociales, esto no son ciencias exactas. Yo empecé mi carrera universitaria, que huí despavoridamente a los 6 meses, en ingeniería en telecomunicaciones. Las matemáticas son ciencias exactas. La química es una ciencia exacta, la física es una ciencia exacta, el dibujo técnico es lo que es exacto. Las ciencias sociales no lo son, la política no lo es, la religión no lo es. Y nosotros, además, como seres humanos, que somos finitos, tenemos una visión parcial siempre de las cosas, siempre. Con lo cual, haremos muy bien en componer la mejor aproximación a la verdad posible desde muchas perspectivas, pero eso de que yo tengo mi verdad, entonces no tienes nada, entre comillas, ¿no? Porque tu verdad a secas pues se puede quedar muy pobre. Si la has compuesto a base de muchos puntos de vista, tienes muchas más posibilidades de acercarte a eso, supongo, ¿no? Así que sí, la confrontación sana, desde luego, desde la idea básica de que el otro no es el enemigo. Pues genial. Se acaba este primer episodio. Gracias, Sergio. Gracias, Lidia, por estar. Os recuerdo a los que nos estáis escuchando que podéis encontrar a Lidia en lidiamartin.com y a Sergio en las redes sociales si buscáis filosofía política. Y a nosotros, @encontrálogos en Instagram, encontrálogos en YouTube. Nos podéis escuchar en ebooks, Apple Podcasts y en gran parte de las plataformas. Gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Muchas gracias. Gracias.